Capítulo 11. Desde la ventana. Desperté mojado y frío. Casi mecánicamente me levanté, fui al comedor para beber un poco de whisky y me dispuse a cambiar de ropa. Luego subí a mi estudio, sin saber qué me impulsaba a ir allí. Desde una ventana que había quedado abierta, veía el campo comunal de Orsell. La tormenta había cesado. Las torres de Colegio Oriental ya no existían, ni los pinos que antes los rodeaban. A lo lejos, iluminados por el resplandor rojizo, podía verse el movimiento de enormes formas negras, extrañas y grotescas, proyectadas sobre el fondo luminoso. A veces pasaba frente a la ventana una bocanada de humo que ocultaba a los marcianos. No alcanzaba a distinguir con claridad lo que hacían, solo veía objetos negros. Acercándome a la ventana vi sobre los rieles del ferrocarril un rectángulo negro y varios otros amarillentos, todos de una brillantez intensa. Noté que era un tren volcado, parcialmente en llamas. También vi, contra la luz de la estación de Woking, un número de figuras negras que corrían una tras otra. Ignoraba lo que había pasado, aunque ya empezaba a sospechar la relación que existía entre los gigantes de metal y los marcianos. Me quedé mirando a tres colosos negros que se movían en los campos de arena. ¿Serían mecanismos inteligentes? No creía que eso pudiera ser posible. ¿Acaso adentro de cada una de las máquinas habría un marciano que lo controlaba? Mi cabeza era un horno en el que pensamientos saltaban sin lograr fijarse. En ese momento entró un soldado en mi jardín. Me incliné sobre la ventana y lo llamé. «¡Oiga!», le dije, «¿a dónde va?». «No sé», respondió. «¿Quiere esconderse?». «Claro». Bajé y lo hice pasar. Tenía la chaqueta abierta y no llevaba gorra. «¿Qué pasó?», le pregunté. «¿Qué fue lo que no pasó?», dijo con un gesto de angustia. «Nos barrieron por completo». Le serví un whisky y se lo tomó de un trago. Acodado sobre la mesa se puso a llorar como un niño y yo me quedé mirándolo. Cuando superó la crisis me contó que estaba en la artillería montada. Un grupo de marcianos se dirigía hacia el segundo cilindro, protegiéndose bajo un gran caparazón de metal. Más tarde ese caparazón se levantó sobre sus patas, como un trípode, y se convirtió en la primera máquina que yo vi. El artillero montaba un caballo que lo tiró en una zanja. Los cañones disparaban, pero la respuesta por parte de los marcianos era aterradora. Pronto hubo un montón de hombres y caballos estaban muertos en una zanja. El monstruo caminaba sobre sus tres patas buscando sobrevivientes para matarlos. Giraba el capuchón que llevaba sobre su cabeza y en uno de sus tentáculos llevaba un aparato que lanzaba terribles rayos de calor. Contó el soldado que todos sus compañeros fueron exterminados por ese rayo calórico. El gigante de metal disparó su rayo de calor hacia la aldea de Woking y ahora Woking se convirtió en una madera llameante. Después se fue hacia el bosque de pinos donde estaba el segundo cilindro. El soldado se arrastró por el bosque ardiente. En Woking quedaban algunos humanos con vida y tremendas quemaduras. Vio como el monstruo cazaba a un hombre con uno de sus tentáculos y estrellaba su cabeza contra un árbol. Mientras contaba lo ocurrido se iba calmando. No había comido nada y fui a buscar un poco de carne y pan. Comimos a oscuras para no atraer a los marcianos. Subimos a mi estudio cuando terminamos de comer y de nuevo miré por la ventana. El valle se había convertido en cenizas en una sola noche. Las llamas empezaban a apagarse. Donde antes las había, ahora se veían columnas de humo. Pero las innumerables ruinas de una casa de atruidas y árboles desenterrados y consumidos por el fuego, que antes se mantenían ocultos por la oscuridad de la noche, se mostraban ahora un aspecto terrible a la luz cruel del amanecer. No obstante, aquí y allá se veían cosas que se habían salvado de la destrucción. Otro testimonio daban tres de los colosos metálicos parados cerca del hoyo, con sus capuchones girando como si observaran la devastación que habían causado. Me pareció que el hoyo se había ensanchado y que regularmente exhalaban una nube de vapor verdoso que subía hasta el cielo. A lo lejos se observaban las llamaradas procedentes de Choban, que con las primeras luces del amanecer se convirtieron en enormes nubes de humo coloreadas de rojo. Capítulo 12. La destrucción de Weybridge y Shepperton.